Llegamos al final de esta serie ya. Hoy es el último sermón de la serie de la teología de la iglesia que hemos estado empezando específicamente desde el primer jueves del 2024. Creo que ha sido una serie que nos ha abierto los ojos de muchas maneras, nos ha provisto de lecciones que no tal vez comprendíamos en un nivel más completo. Sin embargo, hermanos, creo yo que es necesario cerrar de la misma manera en la que empezamos. Repasando la primera predicación, estábamos haciendo la pregunta de la importancia. Desde el momento en el que nosotros empezamos a tener la definición correcta de qué es la iglesia, porque una cosa es que yo le pregunte, ¿qué es la iglesia para usted, hermano? ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Son dos preguntas muy diferentes y espero yo que desde enero de este año hasta septiembre, que hoy culminamos, esa idea haya quedado bastante clara. Y si no, pues con mucho gusto lo volvemos a explicar cuando sea el momento. Pero de verdad le agradezco mucho al Señor de poder llegar a este punto donde ha sido un reto para cada uno de los que hemos predicado acá. Ha sido un constante examinarnos a nosotros mismos, cuestionar muchas cosas, la manera en la que estábamos haciendo iglesia y la manera en la que hoy la Biblia nos llama a ser la iglesia que debemos ser. Entonces, quiero comenzar, hermanos, con una afirmación que posiblemente ya la ha escuchado, pero que no escapa de la realidad actual. Es posible, y la afirmación dice, es posible pasar muchos años involucrados en una iglesia local y no haber madurado. Lo voy a repetir. Es posible pasar muchos años involucrados en una iglesia local y no haber madurado. Esta afirmación que le acabo de mencionar es tan real hoy, debe llamar su atención lo suficiente como para que usted mismo se examine por completo. Estaba leyendo hace poco, esta semana, un artículo donde mencionaba una encuesta realizada por una organización cristiana evangélica que solo en Estados Unidos, porque ahí es como el mayor foco de esto, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, si nos ponemos a comparar la dimensión de nuestro país con el de Estados Unidos, usted ya sabrá. Pero en Estados Unidos, 3 de cada 5 asistentes regulares a una iglesia local han confesado no haber aportado a otros un crecimiento espiritual y mucho menos han confesado que se sientan que han crecido espiritualmente en el paso de los años. Y quiero que piense, en este dato por un momento. Y parta desde lo más básico. Tenemos creyentes, y no solo lo digo a nivel local, no lo digo solamente a nivel local, puede pasar en nuestra iglesia, pero está pasando en muchas iglesias. Quiero que le preste atención a ese detalle. Hay creyentes que asisten a las iglesias, que son constantes, que están involucrados, pero que no conocen sus Biblias. Tenemos creyentes que no conocen bien sus Biblias, que les cuesta entender las historias del Antiguo Testamento y encontrarle una aplicación para su vida hoy. Les aterra leer el libro de Apocalipsis porque la cultura hollywoodense les ha metido todos los efectos especiales habidos y por haber, y como resultado tenemos creyentes con propias ideas acerca de Dios. Y lo delicado de esto, hermanos, es que tenemos estos creyentes con sus ideas propias acerca del Señor y no las ideas que la Biblia brinda. Entonces, el problema con esto es que estos creyentes que comparten sus propias ideas con otras personas están presentando a un Dios que al final no es el que la Biblia dice. Están presentando a un Dios incompleto. Están presentando un cristianismo tal vez incompleto y a la larga es un cristianismo errado. Porque ¿qué imagen de Dios y de su iglesia están transmitiendo estas personas que no conocen sus Biblias? Evidentemente, piense en un área que usted domine a la perfección, por decirle algo. Si a mí me ponen a hablar de una película favorita, que es una saga y que tiene no sé cuántos conectes, yo puedo hablar con una persona y estar diciendo datos, referencias, personajes, esto pasó en tal arco, esto pasó en tal fecha.
O usted domina un tema social, usted domina un tema deportivo, usted domina un tema teológico, pero usted es experto en ese tema. A usted le encanta tocar ese tema y platicarlo porque lo conoce de la A a la Z. ¿Qué puede percibir usted de una persona que afirme conocer lo mismo que usted, al nivel que usted lo conoce, y usted se da cuenta que ni siquiera ha tocado lo más básico? Usted piensa que esa persona está dando una información incompleta, no está presentando lo fidedigno del tema que usted defiende. Y es precisamente lo que está pasando con los cristianos hoy, que no conocen sus Biblias, están presentando un evangelio incompleto, están presentando un evangelio que no va acorde. Es tan delicado porque estas personas saben quién es Jesús y saben que Jesús importa, que la cruz importa. La obra en la cruz ya se la puede en la historia, pero el problema es que aunque sepan que esto es importante, no saben para qué o por qué. Usted me puede decir, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Cree que fue importante lo que Juan 3:16 dice? Usted me puede decir, sí, pero ¿por qué o para qué? ¿Qué implicaciones o qué efectos hasta el día de hoy tiene esa obra? ¿Qué efecto puede crear en mí que Jesús se humanó? Porque sí, usted me puede decir, para salvar a los pecadores, ok, pero hay algo más. Hay algo más que no estamos entendiendo y es precisamente no tener claro el por qué o el para qué del evangelio refleja en nosotros una necesidad de crecer, una necesidad de madurar. Por esta razón, y présteme atención, es que es tan importante el llamado al crecimiento. Como confesores correctos, como lo hemos dicho, que manejan una confesión correcta, debemos tener la base y las motivaciones correctas para que el crecimiento espiritual nuestro sea un anhelo genuino. Porque el anhelo de crecer debe ser genuino, no debe ser fingido. Y eso debe ser constante en nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos ayuda un montón en ello. Solo para repasarlo, cuando decimos confesión correcta y confesores correctos, lo dijimos en toda esta serie, cuando yo digo una confesión correcta me remonto a lo de Mateo 16, la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro y la que todo creyente hace? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo creyente que confiesa que Jesús es el Señor es una evidencia clara de haber nacido de nuevo y no fue de voluntad propia, sino voluntad del Padre. Ya eso ya lo vimos antes. Y cuando decimos el confesor correcto, decimos que la persona que confiesa esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios tiene que vivir acorde al señorío de ese Jesús que ha confesado. Entonces, cuando decimos que yo manejo una confesión correcta y soy un confesor correcto, mi vida y lo que creo está acorde con lo que yo profeso, lo que yo confieso. Entonces, solo para tocar ya lo último que vimos la semana pasada, estuvimos aprendiendo de 3 implicaciones sobre el propósito de nuestras reuniones. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es la gracia de que usted venga aquí, pudiendo estar en otro lugar más descansado? ¿Cuál es el propósito de que usted venga aquí? Dios tiene un propósito para eso y vimos 3 cosas. Número 1, que Dios diseñó nuestras reuniones. Número 2, que Él diseñó un propósito especial para la adoración colectiva, ya eso ya lo vimos, y que la iglesia, número 3, se reúne para edificación. Eso fue muy importante ponerlo de base por lo que vamos a terminar hoy, porque el texto de Efesios que usted acaba de leer nos está recordando cómo Dios nos hace un llamado constante al crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para la edificación de su pueblo. Dios nos hace un llamado constante al crecimiento espiritual para la edificación de su iglesia. Hermanos, para muchos, pertenecer a una membresía e involucrarse en ella son cosas separadas. Y eso no es así. Yo puedo estar en una membresía, pero yo no puedo estar involucrado. Entonces tú no has entendido la membresía bíblica. Porque la Biblia nos dice que estas cosas son inseparables. Ya vimos, y ya lo vamos a tocar más adelante, ya vimos que para la iglesia la membresía tiene un valor, una autoridad y una responsabilidad. Ahora bien, a la luz de esta verdad, entonces yo quiero presentarles 4 preguntas prácticas que debemos considerar sobre nuestro crecimiento espiritual
Y es con eso que yo quiero terminar toda esta serie que hemos comenzado, porque es importante cuestionar nuestro crecimiento. Hermano, otra vez, ya lo he dicho antes, qué triste es saber que yo nací de nuevo, aparentemente. Vine a gracia y verdad, por poner un ejemplo inmediato. Crecí en gracia y verdad. Me conocieron soltero en gracia y verdad. Me casé en gracia y verdad. Tuve hijos en gracia y verdad. Fui abuelo en gracia y verdad. Prediqué en gracia y verdad. Serví en gracia y verdad. Me morí y me velaron en gracia y verdad. Y cuando yo me presente delante del Señor, Él me desconozca. Y ojo, Él pueda decir que en mi crecimiento no hubo fruto alguno. Yo quiero que lo piense por un momento, porque a alguien que no le interesa crecer, hermanos, es complicado. Alguien que no siente esta necesidad o esta preocupación por crecer en el Evangelio, en la vida en Cristo, hay algo que examinar ahí. Hay algo que debemos examinar absolutamente todos nosotros, porque es algo necesario. Hermano, el tiempo no va a alcanzar para darte todos los textos que la Biblia te dice que es necesario crecer en Cristo, tanto personal como comunitariamente. Pero sí necesito que te grabes estas preguntas y que te las cuestiones. En pro del tiempo, voy a la primera pregunta. ¿Es bíblico que yo quiera crecer? ¿Es bíblico que yo quiera crecer? Tal vez para contestar de una manera breve, es bueno de entrada que tú te preguntes esto, porque si nos examinamos en esto, yo puedo desear crecer por las motivaciones incorrectas. Ojo con esto, porque el deseo de crecer puede ser, si es para un motivo incorrecto, el deseo de crecer puede ser para un egocentrismo espiritual mío. Y puedo volverme un creyente narcisista, alguien que se aplaude a sí mismo constantemente. Juela, lo logré, ¿verdad? Lo logré, yo lo logré por mi propia cuenta, logré avanzar en esto, yo pude perdonar, yo pude amar, yo pude hacer esto. Pero hermano, si revisas tu Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia te da una base correcta sobre la cual tú debes anhelar el conocimiento, el crecimiento que Dios demanda de sus hijos. Dios, y préstame atención, Dios no le dijo a Adán y Eva que permanecieran sin hacer nada más que comer y dormir. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? No solamente, ahí vean qué hacen. Ya está esto, ya tienen que comer, ya tienen esto, disfruten. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso a Adán y Eva. Los mandó a que se multiplicaran y a que fructificaran. Si tú le prestas atención a esas palabras, son sinónimo de crecimiento. Tenían algo que tenían que accionar. Tenían que ser administradores, tenían que llevar a la acción esta responsabilidad. Lo mismo pasó con Noé y con su familia después del diluvio. El mandato fue: vayan, multiplíquense, fructifiquen. Y esto es interesante porque para los que están anotando, Jeremías 29:6, le doy rapidito el contexto. Cuando Israel incluso fue llevado prisionero a Babilonia, el profeta Jeremías, estando los israelitas cautivos ahí, les manda un mensaje directo de Dios para que ellos crecieran. Es más, vaya rapidito a Jeremías 29:6. Es interesante. ¿Cómo puedo yo crecer en un ambiente difícil? Y en el caso del pueblo de Israel, estando en una tierra ajena, lejos de mi zona de confort, lejos de la zona de comodidad que yo tenía. Jeremías capítulo 29. Era una carta a los desterrados. Jeremías capítulo 29, versículo 4, versículo desde el 3, leámoslo.
La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5, mire cuál fue el mandato de Dios a un pueblo que estaba preso en Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den luz, hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan. Versículo 7, mire, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Ahí hay un claro principio de soberanía. Yo he permitido en mi voluntad que ustedes sean desterrados a Babilonia para este momento. Sin embargo, Dios les está diciendo, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. O sea, el llamado no era lamentense, lloren día y noche, deprímanse. Podemos ver un par de salmos donde claramente eso está evidenciado, pero no solo se quedaron allí. Había un mandato clave para el pueblo en ese momento de la historia. Séquense las lágrimas. No solo se trata de lamentar que ya su pueblo fue destruido. Dios ha permitido esto. Es necesario que se multipliquen acá, edifiquen acá, accionen acá. No todo está perdido. Les estoy recordando que yo, el Señor, los he desterrado allí. Esto no ha escapado de mi control, y hermano, esto es un gran recordatorio para nuestras vidas. No es casualidad que Dios te haya permitido ir de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Si Dios tuvo el control completo de un pueblo, de un montón de pecadores, ¿cuánto más no va a tener el control de nuestras vidas? Entonces, en este sentido, Dios estaba mandando a que ellos crecieran. ¿Tú crees que solamente era, vamos a tener hijos, vamos a tener hijas? Había una intención más al fondo. Confiar en la palabra del Señor era clave en esto. Obediencia. Todo lo que hemos estado viendo, lo que un pueblo debe hacer ante el mandato de su Señor. ¿Qué es lo que el pueblo, por sentido común, tendría que hacer ante un mandato de su Señor? Obedecer. Obedecer. Y es exactamente lo mismo cuando Dios nos demanda, crezcan. Crezcan. Espiritualmente, crezcan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, hermano. Es tan sencillo como eso. Entonces, de entrada, que yo tenga un anhelo correcto, de un crecimiento correcto, es algo que la palabra respalda. Y quiero que te grabes bien esto. Otro texto, Proverbios 13:20, dice la Reina Valera en este texto: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con los necios va a ser quebrantado, hermano. Y esto es interesante. Incluso este proverbio hace alusión a cómo nuestras compañías que tenemos pueden hacernos crecer para bien o para mal. Y repito esto, cuidémonos de anhelar un crecimiento equivocado, porque muchos interpretan crecimiento como un crecimiento de logros, un crecimiento de títulos, un crecimiento de pisto, un crecimiento material. Pero no es de eso lo que está hablando, y quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir. Salmo 49:16. El salmista está recordando un principio muy, pero muy básico que fácilmente podemos olvidar. El Señor no respalda en ese sentido, o no es obligación de Dios respaldar a cada cristiano materialmente. No está hablando de ese crecimiento, y parece algo bastante obvio, pero es necesario aclararlo muy bien. Salmo 49:16 dice la palabra del Señor: no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Versículo 18. Aunque mientras viva, tú veas que a sí mismo se felicite, y aunque los hombres le alaben cuando prospere, al final él irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz,
Y mira cómo termina. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias. O sea, está comparando el entendimiento de un animal a alguien que no entiende que no se trata de un crecimiento material. La felicidad jamás va a estar en un crecimiento material, un crecimiento de logros, un crecimiento de éxitos terrenales. Lo que el Señor apela y a lo que el Señor quiere que nosotros nos inclinemos es un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual que tendemos tan fácilmente a pasar a segundo plano. Hay una alabanza que me encanta que cantemos aquí que se llama Cristo nuestra gloria. Y hay una parte donde dice, no busques el gozo en lo terrenal, tampoco busques esperanza en lo temporal. ¿Sabes lo que deberíamos de buscar? Dice la alabanza, buscamos un reino y buscamos una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Ese es el crecimiento que nosotros anhelamos. Otro crecimiento de otra índole, hermano, no es sinónimo de un crecimiento espiritual, porque esto puede ser chocante y préstame atención acá. Dios en su sabia voluntad puede permitir, ojo, Dios en su voluntad puede permitir este tipo de crecimiento. No estoy diciendo que todo cristiano que sea pistudo es satánico. Dios en su sabia voluntad puede permitir este tipo de crecimiento, pero no sin antes obrar en el corazón la motivación correcta. Habían ricos en la iglesia. Habían ricos en la iglesia. Y estas personas eran selectas por el Señor con el propósito de compartan, administren, bendigan, edifiquen. ¿Por qué crees tú que en la iglesia primitiva habían un sistema de ofrendas, un sistema donde habían ofrendas generosas? Pablo en Filipenses le agradece la contribución monetaria que le estaban haciendo. Y a veces eran iglesias de escasos recursos. Esto era un, un, una gran cachetada, por así decirlo, a los ricos que aún todavía se afianzaban al amor a sus riquezas, a afianzarse ahí. Y hermanos, a veces, tal vez, a veces no, tal vez, muchas veces buscamos tener identidad en las cosas incorrectas. Mi identidad no me la da mi trabajo, mi identidad no me la da un título, mi identidad no me lo da el pisto que llegue a ganar, mi identidad no me lo da la zona donde vivo, mi identidad no la da mi personalidad misma, mi identidad está en lo que Cristo me ha hecho. La Biblia dice que la identidad que yo tengo en Él es que soy un hijo de Dios. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Entonces la identidad de un hijo de Dios se basa en el anhelo por crecer. La Biblia sí habla de algo que debe crecer y está pasando y yo debo anhelarlo. ¿Sabes qué es? Su reino. Decíamos en estudios pasados que el reino de Dios se refería al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios va a ser un paisaje a futuro donde se está preparando el terreno para que al final el pueblo santo y escogido del Señor esté con su Salvador. Hay una comunión perfecta a la que aspiramos ahorita, pero que va a ser completada en la eternidad. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta en las palabras de Jesús, fue algo que Dios prometió. Cuando Isaías habla de que iba a nacer en Belén un Salvador, cuyo reino se va a extender, descendiente del trono de David, y luego en Mateo 13:32, Cristo vuelve a referir esto. Poco a poco lo va confirmando después el libro de Hechos. O sea, Jesús dice en Mateo, el reino de Dios es comparable a un grano de mostaza que va creciendo, que se hace un árbol y las ramas se extienden y vienen las aves y anidan en él. Y luego vemos la iglesia primitiva creciendo en el libro de Hechos. Para que anoten 3 textos de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 7, que dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12:24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Hechos 13:49 dice que la palabra del Señor se difundía por toda la región. Ojo, y aquí quiero que vuelva a Efesios 4. Aquí no solo está apuntando a un crecimiento numérico solamente. Claro, en la iglesia primitiva esto estaba pasando, la palabra estaba siendo predicada, habían discípulos que estaban siendo genuinos, estaban creciendo, estaban madurando, pero no se limita a eso, no es a eso a lo que apunta Jesús. El hecho de que aquí en Gracia y Verdad podamos ser capaces de que este lugar se llene de personas a tal punto de que las sillas no alcancen, no significa que todas estas personas que asisten estén maduras, estén realmente creciendo. Bendito Dios, si toda la iglesia estuviera madura, fuera diferente el panorama. Pero hay que prestar atención a esto y hacernos la pregunta, entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo yo puedo ver, cómo yo puedo saber o cómo es que se origina esto? ¿Cómo pasa este proceso de crecimiento? Hermano, la misma palabra nos dice que es por la obra del Señor. Grábese bien esto. El crecimiento es por la obra y la voluntad del Señor. Y aquí hay algo importante que quiero decirles. Si estamos creciendo, si estamos viendo un efecto de madurez, una pizca de madurez en lo que vamos avanzando, en lo que vamos creciendo como miembros de la iglesia y como cuerpo de Cristo, es porque Dios mismo es quien produce ese crecimiento. Mira lo que dice Efesios 4:15 otra vez. Después de estar hablando de cómo es esta vida en Cristo, de cómo cada uno cumple su función en la iglesia y está diciendo, entonces ya no vamos a ser niños inmaduros que andan corriendo de aquí para allá con un viento de doctrina cualquiera, por hombres astutos que andan en lo errado. Más bien dice, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, pero ¿en quién? En aquel, dice, que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. El mismo texto en Efesios nos dice que la cabeza es Cristo, al igual que lo dice Colosenses 2:19, que dice que el crecimiento lo da Dios. Y hermano, te recuerdo algo, ninguno de los que predicamos acá puede hacer que la iglesia crezca genuinamente por métodos humanos. Eso solo lo puede dar el Señor. Yo puedo generar estrategias de marketing, a cosas que yo puedo hacer para que la gente de afuera considere llamativo venir a Gracia y Verdad, y puedo hacer que numéricamente crezcan y podemos generar estrategias y puede funcionar, pero realmente hay un crecimiento genuino, hay una razón genuina por la que la gente pueda venir a la iglesia. O sea, pueden haber muchas maneras para traer gente a la iglesia y hacer que esto crezca, claro que las hay, pero a la larga hay un crecimiento, entre comillas, que al final es falso. Solo Dios puede producir un anhelo genuino por crecer. Eso depende únicamente de Él. Cuando los corintios tenían este problema, es que yo considero que Apolos predica mejor y lo miro más con pilas de querer predicar, o sea, me convence su manera de hablar, lo considero muy elocuente. No, yo creo que Pablo es el más adecuado. Yo creo que con Pablo la iglesia va a seguir avanzando. Hay más pecadores convertidos cuando Pablo predica, y él predica con una autoridad bien bonita. Con Apolos yo me duermo. Entonces viene Pablo y ahí en Corintios, que ya lo estudiamos un domingo, hermanos, esto no se trata de Apolos, esto no se trata de mí. Yo puedo regar, aquel puede sembrar, pero quien da el crecimiento al final es Dios. Primero a los Corintios 1:3. Perdón, primero a los Corintios 3, que es ahí donde vemos esto de Apolos. Entonces, cuando usted entiende esto, hermano, quiero recordarle algo muy importante. Si usted entiende que el crecimiento lo da Dios, cuando usted vea que usted crezca, eso no debe generar orgullo en usted. Al contrario, tiene que generarle humildad.
Si el Señor le está permitiendo madurar, entender, crecer, aportar, ser de edificación y edificar a los demás, esto debe traer una actitud humilde. Lo acabamos de cantar. No soy yo, no soy yo, no son mis méritos, no es porque yo me estoy poniendo las pilas. Es todo por el Señor. Es el Espíritu Santo poniendo el anhelo, el deseo. Por estas cosas tendríamos que estar orando, por la sencilla razón de que yo he llegado a reconocer, a aceptar que es Dios quien ha producido esto en mí. Cristo, la cabeza, es quien ha hecho que este pedazo de miembro del cuerpo de Cristo logre funcionar. Váyase conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, más adelantito. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo dando acción de gracias. Mire cómo se dirige a la iglesia. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Hermano, esta iglesia estaba claramente convencida de que todo lo que estaban atravesando era porque el Señor lo permitía. Para los tesalonicenses no era ajeno la historia de Jeremías, la historia de Israel en el pueblo. Si Dios permitió que pasaran esta prueba y él siguió teniendo el control, los tesalonicenses estaban sufriendo esta persecución, pero Pablo les dice, yo agradezco esta actitud que ustedes han tenido. Están creciendo en amor, su fe está aumentando. Qué bueno, está abundando. Esto es crédito del Señor. Te hago una pregunta, ¿quieres que tu congregación crezca? ¿Quieres que la iglesia local crezca? ¿Es tu deseo que Gracia y Verdad en este caso inmediato crezca, que madure? Entonces empieza orando. No sé cuántas veces en tus oraciones has pedido porque la iglesia local madure, que sus miembros crezcan, que sus miembros lleguen a un entendimiento donde pueda haber una unidad que Dios aspira a tener, que Dios desea que tengamos. Porque solo el Señor puede dar eso. Ahora, no quiero que pierda de vista, hermano, que nosotros individualmente tenemos una responsabilidad por nuestro propio crecimiento espiritual. Se lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. No descuide, no separe su crecimiento personal con su crecimiento comunitario. Esas cosas no se pueden separar. En la Biblia vemos constantemente que Dios demanda una responsabilidad en nuestra relación personal y en nuestra relación con su iglesia. No podemos descuidar ambas. Esto se aplica tanto a nivel colectivo como a nivel personal. ¿Quieres crecer tú como persona, como hijo de Dios individualmente también? Entonces empieza orando por ello. Empieza orando intencionalmente, Señor, hazme crecer. Dame un anhelo genuino por un crecimiento adecuado, un crecimiento correcto, y de esa misma manera permite que la iglesia en la que tú me has permitido formar parte puedan madurar. Yo como persona individual me hace falta mucho por crecer, al igual que la iglesia, Gracia y Verdad, le hace falta mucho por crecer, mucho que madurar, mucho que procesar, mucho que avanzar, pero es necesario que haya una iglesia que empiece a orar por ello. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Pablo orando por ellos, de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, sabios, que comprendan todo lo espiritual. ¿Para qué? Mira el versículo 10. ¿Para qué? Para que anden, para que se dirijan, para que caminen como es digno del Señor. Mira cómo, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo en el conocimiento. Hermano, ¿en qué vas a crecer tú? ¿En qué voy a crecer yo? Partiendo de lo más esencial. Conoce tu Biblia. Conoce a tu Dios.
Conoce quién es Cristo, quién es su Padre, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia, qué es la obra que Dios demanda de ti. Porque cuando creces en el conocimiento de Dios, estás encaminando a dar fruto, haciendo algo que es digno del Señor. Otro texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, y préstale atención a lo que Pedro dice, muy amarrado a lo que Pablo también ha dicho respecto al crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, subraye ahí o marque ahí la palabra en la versión que tenga estas cosas o estas virtudes. Hay otra versión que dice, pues estas cosas, o pues estas virtudes, o pues haciendo estas cosas, dependiendo de la versión que tenga. Estas virtudes, ¿cuáles virtudes? Bueno, lea el versículo 5 en adelante. Estas cosas es todo lo que está desde el versículo 5 hasta el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. El jueves pasado les estaba haciendo un énfasis. No es casualidad que Dios enfatice tanto el amor en cuanto al tema de crecer, de unirse en la iglesia se refiere. No es casualidad, hermano. Yo puedo predicar el mejor sermón, parafraseando lo que Pablo dice, pero si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Yo puedo venir a decir la mejor exégesis de un texto bíblico, pero si lo hago sin amor, no estoy edificando, no estoy dando un crecimiento que a Dios le agrada. Solo estoy presumiendo los méritos que yo muy vagamente he logrado. Y mira qué interesante lo que Pedro está diciendo acá. Cuando estas virtudes las cultivo intencionalmente, oro por esta lista, verla en mí, entonces estoy creciendo. Estoy aspirando a crecer, estoy preocupándome por un crecimiento, estoy esforzándome por crecer. Y esto, hermano, yo quisiera que le prestaras atención a esa lista, que la filtres con tu vida. ¿En qué debo crecer? Mira esta lista. Haz la lista y empieza a orar. Empieza a ver cómo el Señor puede obrar en este crecimiento. Mira más adelantito ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el último versículo de la segunda carta de Pedro. Mira con qué se despide Pedro en su segunda epístola. Antes bien, bueno, desde el 17, leámonos. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, estén buzos, como dice el buen salvadoreño. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, ¿qué dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, no sé si ya notaste, hermano, que cuando la Biblia habla de crecer, no desliga ni el amor ni el conocimiento. ¿Sabes por qué, hermano? Ya vamos a ir a la segunda pregunta por razón de tiempo. Pero me llama la atención cómo todo esto va armándose. Entonces aquí va para la segunda pregunta. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Y hay una respuesta muy sencilla que quiero poner bien en claro. Yo podría citarte todo lo que hemos estudiado anteriormente, lo que hemos predicado referente a esta serie. Cuando entendemos qué es la iglesia, puedo entender cómo esta iglesia nos aporta a crecer. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, ojo, cuando la iglesia te está motivando o cuando la iglesia está promoviendo el crecimiento basado en las escrituras,
Ahí está la primer pauta. Hermano, que tú veas que aquí desde este púlpito te estamos incentivando, hermano, lee tu Biblia. No descuides tu lectura, no descuides tu devocional, esfuérzate por leer, esfuérzate por entender. Si no entiendes, tienes líderes donde preguntar, pero no descuides esto, porque no hay otro método en ese sentido de crecimiento. Si yo quito esto de mi crecimiento espiritual, ¿cómo voy a agradar al Señor? ¿Cómo voy a saber qué hacer? O sea, de entrada, ¿qué pasaría, hermano, si tú te encuentras en la última tribulación que estuviste y no supieras absolutamente nada de lo que la palabra dice? O sea, tú puedes conocer los versículos más básicos, más famosos, pero imagínate si por un momento no conocieras nada de eso, pero tú no faltas a la iglesia. Tú te congregas todas las ocasiones, tú te involucras, pero no hay nada de Biblia en tu banco de memoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Para qué vivís? ¿Cómo te moves? ¿Cómo te motivás? ¿Cómo reaccionás? ¿Cuáles son tus actitudes cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando todo te colapsa? O sea, ¿qué es lo que traes a tu mente? Un creyente saturado de la escritura en su banco de memoria, ojo, porque no nos queremos hacer cabezones teológicos. Si estamos constantemente comiendo, bebiendo leche espiritual es porque esto nos va a hacer un efecto en la práctica. Es tan básico como eso, hermano. Tú necesitas las escrituras específicamente, conocer tu Biblia. Yo no puedo decirte que la respuesta está en tu corazón. Yo no puedo decirte, eso es lo peor que yo puedo hacer. Que yo siento paz en mi corazón, hermano. Esa es la frase más trillada de bandera roja que tú puedes decir como creyente. Porque el corazón es traicionero. Es que yo tomé esa decisión porque fue la que más paz me dio. Ojo, ojo. Porque la paz que tu corazón puede estar sintiendo puede ser una paz que no es bíblica. Por lo tanto, es una paz que a la larga no te hace bien. Como conocedores de la palabra del Señor, hay temas que tú no vas a querer escuchar, hermano. Y esto desde ya, yo creo que ya lo has vivido. Hay temas incómodos, hay temas que queremos obviar, hay temas que queremos evitar. Es como, sí, eso ya lo sé, eso ya lo he visto hasta en una película, lo vi en aquella conferencia en YouTube, lo he escuchado en el podcast del otro pastor, me lo hablé con aquel hermano el otro día. Yo ya no quiero hablar de eso, pero tú no puedes huir de la palabra, tú no puedes evitar la palabra. Si tú sabes que todo el consejo de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir, entonces tú tienes que confiar en la revelación que Dios mismo te ha dejado a ti para que tú te puedas conducir. Hermano, recordar que somos pecadores, y prestame atención por favor, recordar que somos pecadores nos hace entender la realidad de que no siempre la palabra nos resulta agradable de digerir. Y por ello es tan importante, como decía la vez pasada, que alguien externo a nosotros nos anime, nos exhorte, nos confronte, aunque sean verdades que ya sabemos. Me encantó el ejemplo que di la vez pasada de este pastor. O sea, yo puedo repetirme la Biblia en mi casa, leer la Biblia, cantar la Biblia en mi casa, pero no es lo mismo o voy a tener una mayor convicción, y él ponía de ejemplo su matrimonio. Yo puedo tener la convicción de que mi esposa me ama y repetirme todos los días y convencerme de que mi esposa me ama, pero nunca va a ser más fuerte el efecto que cuando mi propia esposa me diga que me ama, porque eso va a producir en mí una convicción mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes a la palabra y dices, Dios me ama, Dios obra todo para mi bien, aunque no lo entienda, Dios lo está diciendo, sí, qué bien, qué bueno que lo sabes, pero el efecto es mayor cuando alguien de tus hermanos viene y te lo recuerda. Esto que tú sabes, lo puedes olvidar en algún momento, hermano. El ser humano en la desesperación y estando al borde del colapso puede llegar a olvidar lo más básico y es necesario. Y por eso es tan importante esos momentos donde los hermanos estén. Cuando conocemos nuestras Biblias, entendemos que es la base correcta para crecer. Cuando vemos
que de inicio a fin hay historias donde Dios escoge personas, trabaja con ellas a través de situaciones difíciles, pero tú ves el plan desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso debería de edificarte. Tu conocimiento de esto debe direccionarte a crecer, porque cuando tú creces, esto va a producir una mayor confianza en el Señor. Hermano, ¿cuántas veces no te han dicho a ti, confía en el Señor, hermano? Tú querés una solución súper profunda a tus problemas porque sentís que no hayas que hacer ni para dónde ver. Y lo único que te dicen es confía en el Señor, hermano. Pero ya a mí no me basta esa respuesta. Yo quiero soluciones ya, que el Señor me resuelva esto ya. Pero eso debería de ser suficiente para mí. Hermano, ¿por qué debes confiar en el Señor? Hacete esa pregunta. ¿Por qué debo confiar en el Señor cuando te digan esa minúscula respuesta, pero potente? ¿Cómo debe reaccionar tu mente y tu corazón? ¿Por qué yo debo confiar en el Señor? ¿Por qué eso debería de ser suficiente para mí? Te recuerdo lo que Pablo le pasó con el Señor. Señor, yo le pedí 3 veces que me quitara este problema. Y su respuesta no fue, va, está bueno, dale, seguí. Nos perderíamos de este texto joya si Dios hubiera sanado a Pablo, independientemente del aguijón significara lo que significara. Nos hubiéramos perdido de una joya tremenda del bástate mi gracia. Mi gracia debe ser suficiente para ti porque cuando estás débil, mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. Por lo tanto, confiar en el Señor, hermanos, entonces que la palabra a mí me recuerde que es alguien en quien yo puedo confiar, en el Dios en el que yo creo, es perfectamente confiable. La palabra me muestra que Él es digno de mi confianza, sea por el camino que sea que me lleve, estoy creciendo. Desde el momento en el que la gracia del Señor es suficiente para mí y que alguien me diga, confía en el Señor. Esa respuesta debería de ser suficiente para ti. Cuando confiamos en el Señor como debemos de confiar, entonces estamos creciendo. Porque cuando tú confías en el Señor, puedes darte cuenta de que hay una comprensión más bíblica de tu condición humana. Ojo con esto. ¿Cómo yo puedo seguir creciendo cuando tienes una comprensión más bíblica de tu condición como pecador? Yo sé que todos hemos visto las noticias, asesinatos por aquí, tiroteos por allá, inundaciones por aquí, comunidades por acá, un montón de noticias que la gente lo ve de una manera tan pesimista, es como, uy, este mundo se está pudriendo, qué bárbaro. Eh, y claro, la gente se escandaliza, pero cuando tú entiendes que el ser humano está corrompido por el pecado y que lo único que puede hacer apartado del Señor no es más que podrirse, tú no te escandalizas tanto, claro, te duele ver a una humanidad que se pierde. Claro, seríamos insensibles si dijéramos lo contrario. Pero la Biblia es clara en cuanto a cómo se comportan aquellos que no temen al Señor. Eso no debería de extrañarnos. Cuando tú comienzas a entender tu terrible condición, tu corazón, cuando tú comienzas a prestar atención a la condición que realmente tú tienes aún, la rebeldía que tú tienes, por extraño que parezca, hermano, préstame atención. Cuando tú profundizas en la rebeldía que te caracteriza para obedecer al Señor como deberías y crecer, mientras más ves tu condición rebelde, empiezas a entender más el amor del Señor. ¿Cómo así? Si yo predicara de las razones buenas que yo tengo para ser digno del amor del Señor, no solamente tendría pocos sermones, sino que aparte predicara razones incorrectas, porque no hay razón alguna. Yo no puedo tener nada bueno para que sea digno del amor del Señor sin Cristo. Pero si predico de todas las razones que Dios tiene para condenarme, tengo toda una vida para contarles una por una las razones. Y es ahí donde yo veo que por cada razón que logro comprender, es una razón por la que Cristo tuvo que descender a morir por mis pecados. Y hacerme digno del amor del Padre para aceptarme como un hijo suyo. Mientras yo entiendo más y más lo que el Padre hizo por mí en Cristo, crecer va a ser inevitable, hermanos. Yo estoy entendiendo algo que jamás debo dejar de predicarme. ¿Y sabe qué es? El Evangelio.
Esto me hace madurar en mi carga por los que aún no lo conocen, que no depende de mí salvar, no depende de mí convertir, no depende de mis estrategias o de mis métodos. Basta con conocer correctamente el evangelio para poder compartirlo, anunciarlo y proclamarlo. Cuando yo entiendo mi condición, estoy creciendo. ¿Cómo puedo seguir creciendo? Cuando entiendo el valor, la autoridad, la responsabilidad de la membresía. Ahí crecemos también, hermano, ya eso ya lo vimos. Pero quiero resumírtelo bien, porque nos alentamos unos a otros. Préstame atención, por favor. Nos alentamos unos a otros. Tú deberías alentarte, tú deberías motivarte, hermano, al ver la obra de Dios en las vidas de otros. Incluso, hermano, si tu vida no está tan bien, tu crecimiento. Si tú te estás esforzando y te está costando y ves que no creces en esta área o aparentemente tú no ves un avance, pero tú estás viendo que tus hermanos están creciendo, eso debería de alentarte en lugar de frustrarte. Incluso si a mí no me va bien, soy alentado o debería de ser alentado cuando veo la madurez en mis hermanos. Puedo crecer al ver la necesidad de que haya ejemplos claros en la iglesia. El sermón pasado lo decía, cuando tú vienes a la iglesia, ¿con qué actitud venís? ¿Estás consciente de que tu asistencia a la iglesia puede ser un ejemplo para tus hermanos alrededor? ¿Cómo a ti te preocupa ser un ejemplo para tus hermanos alrededor? Porque no solamente se trata de lo que la iglesia tiene para ofrecerte a ti, ¿qué es lo que tú aportas a la iglesia? Porque no se trata de que tú seas edificado por la iglesia, tú tienes que edificar a la iglesia también. Así funciona esto, es el proceso bíblico, es el diseño de Dios. Cuando tú entiendes eso, comenzás a crecer. ¿Ves por qué decimos que la membresía tiene un valor, una autoridad y una responsabilidad? Anhelo ser un ejemplo para mis hermanos. Entiendo el valor de la disciplina cuando se aplica la membresía, porque como dice un teólogo, en una iglesia sin disciplina no hay ejemplos claros y los modelos a seguir son confusos. Oro, de verdad, oro con mucha delicadeza y con mucho temor, hermanos, de que en un futuro no se diga de mi persona, miren a Jonathan, lleva tantos años en la iglesia, predica, canta, está metido en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Pero mira lo que hace. Sí, pero él está en varios grupos, no podemos hacer nada. No, hermano. Yo no quiero ser de esos. Quiero que Cristo se refleje en mi crecimiento, no para mi gloria, sino porque entiendo que yo debo edificar a mis hermanos, que hay una carga porque mis hermanos vean que sí es posible que un pecador pueda ser transformado a la imagen de Dios, que sí es posible que triunfe más el carácter de Cristo que las tentaciones que acechan. Porque la disciplina al final incluso nos da crecimiento. Porque la disciplina aporta nuestra santificación. Ya hablamos de eso. Cuando entendemos la responsabilidad de la membresía, entendemos los buenos ejemplos que los líderes deben ser. Ya conocemos el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, todos los requisitos que los que aspiran al cargo del obispado, del pastorado, deben cumplir. Cuando la iglesia le preocupa eso y se esfuerza por filtrar eso, la iglesia empieza a crecer. Tercera pregunta, ¿por qué es importante entonces que yo crezca? Para empezar, es todo lo que toda iglesia sana debe aspirar. Y aquí voy aterrizando. Tanto líderes como miembros, más que un crecimiento numérico, se tienen que preocupar por un crecimiento espiritual. Porque, hermano, el crecimiento es una señal de vida. Lo vemos en plantas y animales. Si algo no crece, no madura, no fructifica, está destinado a morirse. Es importante porque cumplimos la gran comisión con un mayor entendimiento. Ya predicamos aquí a lo que se refiere exactamente. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles, bautícenlos, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero quiero recordar algo muy básico, porque aquí entonces donde entra la parte del discipulado. Y más adelante vamos a estudiarlo si Dios nos da vida. Hay un teólogo llamado Mark Dever que dice lo siguiente: discipular
es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Discipulado es el término que utilizo para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Discipular es un subgrupo de eso, lo cual significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Otra autora dice, el discipulado a menudo significa simplemente estar presente, significa orar junto a alguien en una reunión, significa discutir lo que aprendiste del sermón, significa cantar lo suficientemente alto como para animar a las personas a tu alrededor. Incluso si tu voz no es digna de un coro, significa vivir la vida cristiana de una manera que modele a Cristo e invitar a otros a vivirla contigo. Es importante porque, hermano, cuando tú eres un discípulo destinado a discipular como lo manda la Gran Comisión, y eso no es exclusivo para pastores, tú tienes una influencia. Y me encantó estudiar esto. Hoy en día es común el término influencer en las redes sociales. Pero en ese sentido, Dios sí nos da la capacidad de poder influenciar a los que están a nuestro alrededor, para bien o para mal. Por eso es que es necesario que tú entiendas que debes crecer, porque así como está tu condición, como te veas o te examines a la luz de la palabra, si tu nivel de madurez está así o está así, indirectamente tú tienes influencia ante los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a usar esta influencia? Hermano, las buenas influencias son una preciosa herramienta para crecer en santidad y amor sacrificial. Nos tenemos que soportar, nos tenemos que aguantar. Errores, virtudes. Pero tú tienes influencia, ¿sabes cómo? A través de los dones que Dios te da. En la creación, cuando te llama a su redil. Pero más que eso, ¿sabes cómo puedes tener una influencia en cuanto al evangelio? Tú tienes un impacto en cuanto al evangelio en las vidas de las personas, no solamente a través de tus fortalezas, sino también en tus debilidades. Dios hace esto para que su poder sea manifestado a través de tu debilidad, para que al final quien se lleve la gloria sea Él. Bástate mi gracia, otra vez. Tú tienes influencia, hermano. ¿Cómo la vas a usar? ¿Cómo la estás usando? Cuando, dice este teólogo, cuando tú salgas del pasillo de esta vida y entres en la sala de la eternidad, ¿qué habrás dejado atrás en las vidas de los otros? Según la Biblia, un discípulo de Cristo discipula a otros ayudándoles a seguir a Cristo. ¿Es así como estás ocupando tu influencia ahorita? Porque si no está pasando, comienza a tener ese anhelo correcto por crecer. Y como último, regresa a Efesios para concluir, ¿qué pasa si no estoy creciendo? ¿Qué pasa si esto a mí no me interesa? ¿Qué pasa si yo me hago el desentendido con esto? Efesios 4. Simplemente pasamos de inmaduros a carnales. Por razones de tiempo, le recuerdo aquel pasaje en Corintios que ya estudiamos, donde Pablo exhorta, regaña a los corintios, señores, esto ya tendrían que saberlo, les tengo que hablar como a cristianos carnales. ¿Cómo es eso posible? Les tengo que hablar como carnales, como a mundanos. O sea, es bien curioso que en nuestra cultura existe el término cristianos carnales, pero eso es como decir entrar para afuera y salir para adentro. No tiene sentido. La exhortación de Pablo es, señores, ustedes confiesan una cosa pero viven otra. ¿Qué está pasando? No tiene que ser así. Si ustedes creen esto, vivan a la luz de esto. Pero si ustedes creen esto, entonces vivan a la luz de esto. No digan que creen en una cosa y viven para otra. No, eso no es crecer. Eso es estancarse. Eso es tener inmadurez. Eso es ser carnal. Yo no puedo profesar que vivo una vida, pero estoy viviendo otra. No puedo ser un confesor correcto solamente. No puedo solo tener una confesión correcta. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Efesios es claro, la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión, dice el versículo 16, esta palabra cohesión, subráyela. La cohesión habla, es como que aquí está redundando Pablo en decir la unidad, cuando el cuerpo estando bien ajustado y unido por la acción de unir. O sea, habla de una unidad tan clara, tan evidente, tan obvia, que debe ocurrir
en el cuerpo, porque cada coyuntura está obrando, está proveyendo algo adecuado de parte de cada miembro, entonces hay crecimiento en el cuerpo. Eso es lo que está diciendo Efesios. Pero ¿qué tiene que pasar? Cada miembro debe entender la relevancia que tiene en el cuerpo, que debe ser llamado a crecer y que no se estanque en ser un inmaduro y en ser un carnal. Conforme al funcionamiento adecuado. Yo puedo estar en el cuerpo de Cristo, pero no funcionar adecuadamente. Entonces yo debo ver qué está pasando. ¿Qué cosas debo mejorar? ¿Qué cosas debo prestarle atención? ¿Qué hábitos debo cambiar, hermanos? Ya no podemos permanecer iguales. ¿Cuántos años llevamos en gracia y verdad y no hay ápices de madurez? Ya es necesario que comencemos a actuar, a crecer. Le oro al Señor porque esta serie no solo haya sido entender una teología muy edificante, muy buena, muy profunda, sino que realmente todo esto lo traigamos de aquí para nuestro corazón, atesorarlo y que esto sea un motivo suficiente para empezar a actuar. Comienza a orar por el crecimiento personal de tu vida y comienza a orar por el crecimiento, la madurez de la iglesia local de la que formas parte, porque es necesario madurar. Efesios 4:15. Cuando hablamos la verdad en amor, cuando reconocemos que nos hace falta crecer, cuando reconocemos que solamente aferrados a esta verdad, dicha en amor, porque muchas veces esta verdad no nos agrada, entonces vamos a crecer en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y mira la última parte del versículo 16. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para su propia edificación en amor. ¿Ves cómo no lo pierde de vista? Entonces, hermanos, probablemente esto sea un tema que tú ya domines, un tema que tú ya lo puedes enseñar incluso, lo puedes platicar con alguien. Pero realmente filtra todo esto. Hazte estas preguntas. Desde el día 1 en Gracia y Verdad hasta el día de hoy, ¿qué ha sido de tu vida espiritual? ¿Qué has aprendido para bien? ¿Qué lecciones has entendido? Hermano, tú no puedes desconectar tu crecimiento personal de tu crecimiento comunitario. Voy a insistir en esto. La vida en Cristo une estas dos cosas. Son necesarias. Usa tu influencia. El Espíritu Santo ha puesto esa influencia de Hijo de Dios para poder hacer que el cuerpo de Cristo crezca para edificación en amor. Y al final, todo esto es para la gloria y alabanza del Padre. Bendito Dios por su palabra y todo lo que nos ha permitido entender hasta este momento. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.